Bienvenidos al webinar Opciones y beneficios de comprar una propiedad. Bienvenidos a todos. Estamos bien contentos de que nos acompañen en nuestro segundo webinar. De hecho, les comento que vamos a continuar con esta práctica. Obviamente, hemos notado que es bien beneficiosa para las personas, para que de una manera sencilla y desde su propia casa o, ¿verdad?, donde esté, puedan recibir la información que necesitan. Así que mientras se van conectando, les comento que para este webinar hay más de 150 personas registradas. Les voy a dar ciertas instrucciones de cómo vamos a manejar este webinar. Les comento que si por alguna razón pierden la conexión con el webinar, no se tienen que registrar nuevamente, sino que con el mismo código pueden entrar y, ¿verdad?, y volver a participar del mismo. También les comento que sus preguntas las vamos a estar trabajando y contando. Les pedimos que en la sección de Q&A pongan todas esas preguntas y, como les mencioné, al final estaremos contestando las mismas. Vamos a seguir, ¿verdad?, esperando que se sigan conectando. No me presenté. Bienvenidos, mi nombre es Ailín Guzmán, gerente de FNB Mortgage. Le damos nuevamente la bienvenida a este webinar. Estamos bien contentos y entusiasmados con la información que vamos a estar brindando en el día de hoy. Como ya saben, vamos a estar hablando sobre las opciones y beneficios de comprar una propiedad. Vamos a seguir esperando que se sigan conectando, repasando con las personas que se están ¿verdad?, uniendo a nosotros. Vamos a estar contestando las preguntas al final. Está la sección de Q&A, donde pueden hacer todas sus preguntas y al final, ¿verdad?, estaremos contestando las mismas. Repito nuevamente, si por alguna razón pierden la conexión, no se tienen que registrar nuevamente, sino que con el mismo código pueden entrar nuevamente al seminario. Vamos entonces, se siguen conectando. Mis compañeros panelistas, miren, están bien calladitos hoy. Sí, pero aquí saludos desde Plantation, aquí en Florida. Muy bien, vamos a seguir esperando. Vamos. Ya desanimamos. Y yo también mando muchos saludos de Carolina del Norte. Mira para allá. Uy, estamos hoy internacionales. Pues entonces, representando Miami, la ciudad del sol. Aquí estoy. Muy bien. Bienvenidos a las personas que están conectando. Vamos a dar un minuto más y comenzamos. Este taller, como les comenté, es el segundo que hacemos. El primero que hicimos fue sobre las opciones reales de refinanciamiento, donde brindamos toda la información acerca de, ¿verdad?, de ese tema que hoy por hoy, y dada la baja de los intereses, está en el pensamiento y consideración de muchas personas. Así, y obviamente hoy decidimos hacerlo sobre comprar una propiedad. Como ya han visto, parte de los panelistas son personas que están en las diferentes oficinas de nosotros de FNB, tanto en Puerto Rico como en Florida. Dentro de un ratito y cuando comencemos les voy a dar más detalles y, ¿verdad?, información sobre eso. Así que yo creo que empezamos, ¿verdad? Sí. Bueno, oficialmente, bienvenidos al webinar Opciones y beneficios de comprar una propiedad. Mi nombre es Ailín Guzmán, gerente de FNB Mortgage de San Juan, y hoy le damos la bienvenida a todas aquellas personas que están interesadas en, ¿verdad?, en comprar una propiedad. El propósito de este webinar es brindarle toda la información que usted necesita para que pueda tomar una decisión correcta al momento de comprar una propiedad. Y para eso quiero presentarles al panel que en el día de hoy, ¿verdad?, les vamos a estar brindando la información. Vamos a comenzar por Daniel Rodríguez, presidente de FNB Mortgage. También nos acompaña
Michael Acevedo, Senior Vice President de FEMBI US, y también Carlos Rivera, banquero hipotecario. Les comento que tanto como Michael, Carlos y esta servidora contamos con licencia para originar préstamos en Puerto Rico y Florida. Así que parte de la información que vamos a estar brindando va a ser pensando en ambos mercados. Así que vamos a comenzar. Daniel, saludos, ¿cómo estás? De lo más bien, Ailini, muchísimas gracias y buenos días a todos. Buenos Bueno, como días, dije, de Daniel. aquí de Carolina del Norte. Estoy aquí en Carolina del Norte dejando a mi hijo porque él estudia aquí y se está mudando de casa y aquí vine y aquí estoy de un hotel, así que este no es mi casa. Me gustaría que sería mi casa, pero no lo es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Daniel, vamos a comenzar y como ahorita mencioné, parte de este panel, habemos representantes de las diferentes oficinas de FEMBI, tanto Puerto Rico y US, así que nos gustaría que, ¿verdad?, nos hablara sobre eso, sobre quiénes son. Está bien, mira, FEMBI Mortgage es un banco que se fundó hace más de 20 años. Nosotros originamos hipotecas en Puerto Rico y en Florida. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a al negocio de hipotecas residenciales, a diferencia de los bancos comerciales que sí hacen hipotecas residenciales, pero también se dedican a otros giros, cuentas de cheque, préstamos comerciales. Nosotros nos dedicamos hace más de 20 años exclusivamente en el negocio de hipotecas residenciales. Hace varios años que ya nosotros somos reconocidos como el banco hipotecario hispano más grande de los Estados Unidos. Nos dedicamos la gran parte de nuestros clientes, obviamente no solo en Puerto Rico, pero en Florida, es el mercado hispano. Y eso es lo más importante, me parece a mí, y la gran diferencia entre FEMBI y los bancos comerciales. Perfecto. Ok. Bueno, y otra cosa es que la diferencia entre nosotros y en Puerto Rico esto no se ve mucho, pero en Florida sí, es que nosotros no somos un mortgage broker, nosotros somos un prestamista directo. Cuando un cliente viene y origina un préstamo con nosotros somos lo que le vamos a originar el préstamo, le vamos a procesar, le vamos a aprobar y le vamos a desembolsar ese préstamo. Nosotros no tenemos que enviarle esa solicitud a otro banco, a un tercero, para que apruebe el préstamo y después vamos a tener el cliente no tiene que depender en nadie más que no sean nosotros. Yo sé que en Puerto Rico no se ve mucho eso de mortgage broker, que es un intermediario, pero en Florida sí hay mucho intermediario que es un mortgage broker, y obviamente por ese trabajo que hace un mortgage broker, el cliente siempre le tiene que pagar. Con nosotros no, porque somos un prestamista directo. Además, cuando usted está trabajando con un banco hipotecario, pues tenemos más flexibilidades en las guías para hacer préstamos a los clientes, que es un gran beneficio muchas veces para los compradores, particularmente para los compradores por primera vez. Excelente. Daniel, y obviamente algo bien importante y a veces las personas desconocen que todas las personas que laboramos en FEMBI, todos los banqueros hipotecarios, contamos con una licencia a nivel federal que es evidencia del grado de experiencia, ¿verdad?, que tienen todas las personas que orientan a las personas diariamente en términos de la compra o refinanciamiento de las propiedades. Esto es bien, bien importante. Sí, no solo eso, Ailín, yo creo que eso mismo que tú acabas de decir es muy importante. Primero, porque todos los bancos hipotecarios que se dedican a las hipotecas residenciales, todos nosotros tenemos que tener licencia. A cambio, en un banco comercial, aquella persona que está explicándole y es un originador, no tiene que tener esa licencia. Así que por eso solo, me parece a mí
que cuando una persona va a hablar con alguien sobre una hipoteca residencial en particular, pues nosotros, teniendo licencia y nos dedicamos exclusivamente a ese negocio, pues le vamos a poder abundar un poco más de información para que la persona pueda tomar la decisión correcta. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a pasar el tema y sería bueno dialogar un poco sobre la diferencia entre comprar o rentar. Está bien, bueno, eso es una pregunta que escuchamos todos los días. Obviamente hay muchos beneficios en comprar, pero no podemos quitar que hay algunos beneficios en rentar. Pero para empezar, los beneficios de comprar una propiedad son bien obvios. Cuando usted tiene su propia casa, pues no está pagando renta. Cada vez que hace un pago mensual, pues está acumulando equity o capital, depende de dónde estemos, dicen diferentes palabras al mismo. Y eso es una de las gran ventajas, porque cuando usted hace su pago y está rentando, pues básicamente está botando ese dinero o le está pagando la hipoteca al dueño, al propietario de esa propiedad. Cuando usted tiene su propia casa, pues hace un pago y es su propio hogar y su propia propiedad y está pagando esa casa. Eso es el gran beneficio de comprar. También se han hecho varios estudios que ser dueño de una propiedad es lo más importante para una familia segura y que para la comunidad y para la familia, ser dueño de su casa es una de las cosas más importantes. Así que eso es otra diferencia en comprar. Otras diferencias también son que obviamente cuando usted hace su planilla, los intereses que paga sobre esa hipoteca típicamente se pueden deducir de la planilla. Digo típicamente porque nosotros no somos contables, no podemos decir, mira, definitivamente, pero lo que sí puedo decir es que el 95% de las personas que pagan interés en una hipoteca, eso se deduce de los impuestos. Taxes. De los taxes. Lo que no puedes hacer, obviamente, cuando estás rentando. Te paga renta, no solamente está botando el dinero, tampoco puede deducir los intereses que está pagando en su planilla. Ahora, sobre renta. ¿Por qué una persona pudiera rentar? Porque hay ciertas personas que yo no les recomendaría que compraran. Por ejemplo, una persona que está recién graduado y no sabe en realidad dónde va a vivir. No tiene seguridad que si voy a vivir en Miami, que si voy a vivir en San Juan o posiblemente hay oportunidades de trabajo en Ponce y se quiere mudar allá. Pues mira, esa persona me parece a mí que sí, que debería de rentar por un periodo de tiempo hasta que esté más seguro de su estabilidad económica, de su estabilidad de familia y también obviamente de dónde va a vivir. Pero sin duda alguna, después que una persona ya tiene su familia, ya tiene estabilidad, ya sabe dónde va a vivir, me parece a mí que definitivamente debería de considerar la compra de su casa. Y yo sé que en Puerto Rico hay más conocimiento sobre los beneficios de comprar y muchas personas saben también que hay muchas oportunidades para comprar. En Florida, le digo que hay mucha incertidumbre, hay mucha gente que no conoce y se piensan que es imposible comprar, que es una cosa que no saben. Muchos se piensan que no, posiblemente el crédito mío no es suficientemente bueno, no puedo comprar. Otros dicen, no, es que no gano suficiente. Otras personas dicen, no, es que no tengo suficiente ahorrado, voy a esperar. Mire, lo primero que deberían de hacer es llamar a un banquero hipotecario, le va a asesorar y le va a dar las posibilidades de explicar exactamente qué usted necesita hacer para poder ser propietario. Perfecto, perfecto. Bueno, y ya sabiendo las diferencias entre comprar y rentar, Michael va a comenzar, ¿verdad?, a decirnos de qué se trata, ¿verdad?, este proceso o danos información sobre el proceso de una hipoteca. No es menos cierto que la industria, después de la crisis del 2008, se reguló muchísimo.
y los procesos hoy en día han cambiado bastante. Por eso lo importante es poder orientar a ese cliente para que pueda conocer, como dicen en Puerto Rico, en arroyo de habichuela, cómo funcionamos, qué tipo de análisis nosotros hacemos a la hora de evaluar un cliente y poder comprar una propiedad. Número uno, y lo más importante, es tener una preaprobación. ¿Por qué? Porque típicamente, antiguamente, las personas salían primeramente al mercado a buscar propiedades y luego iban al banco. Hoy en día ya eso no se está, esa práctica no se está viendo. ¿Por qué? No tampoco es razonable. Número uno, porque ningún realtor va a salir a la calle a buscar una propiedad con un cliente sin antes tener una preaprobación y una constancia de garantía de que ese cliente pueda tener acceso a un crédito hipotecario. Y número dos, porque también a veces va en contra del mismo cliente. A veces el cliente piensa de que quizás su único presupuesto alcanzable sería una propiedad quizás de $250,000, y si no pasa por este proceso de evaluativo antes de iniciar, a lo mejor se da cuenta de que no califica para 250, a lo mejor califica para 350. Entonces quizás esos $100,000 se le abre un mercado mucho más amplio a la hora de buscar propiedad. Así que es muy importante hacer el proceso de calificación antes de ir a la búsqueda de la propiedad, y esa aprobación, esa preaprobación, discúlpame, es muy importante que sepan de que va a tener una durabilidad de 90 días, que típicamente es el tiempo que dura el informe de crédito, y no quiere decir que ya después se venza, sino que tenemos que renovar, tenemos que volver a hacer una indagación de crédito, tenemos que actualizar la información de ingreso y volvemos a extender esa preaprobación. Pero yo creo que 90 días es tiempo suficiente para que esos clientes puedan conseguir una propiedad a profesional de real estate. Michael, y sería bueno, ¿verdad? Y los que nos acompañan están viendo que el primer paso debe de ser conseguir una preaprobación. Si nos puedes hablar sobre las diferencias entre una preaprobación y una precualificación, porque hay mucha duda con relación a eso. Una precualificación, por ejemplo, es aquel típico cliente que llama y dice: yo no quiero que me corran el crédito, yo simplemente quiero que me den una idea para cuánto yo puedo calificar. A ese cliente se le va a hacer una entrevista sencilla de cuál es el ingreso que genera, cuáles son las deudas que él entiende que tiene, y basado en esa información uno hace unos cálculos y le dice: bueno, tu potencial para comprar sería una propiedad de X valor. Pero eso no realmente no ofrece una garantía, porque no es hasta que yo haga una indagación de crédito que yo pueda discutir exactamente las deudas que tiene el cliente. No es hasta que yo vea su información de ingreso, por ejemplo, los taxes de los últimos 2 años, una persona que sea self-employed. Muchas personas a veces piensan de que su ingreso generado fue el ingreso bruto, el ingreso gross, y sin embargo no saben que nosotros calculamos basado en el ingreso neto después de ellos deducir los gastos en sus taxes. Por ejemplo, una persona que califica como W2, tenemos que ver sus coletillas de ingresos, sus pestos, ver el ingreso por hora, ver el salario que tiene asignado. Entonces, después que uno hace una evaluación ya un poco más exhaustiva, como verificar el ingreso, verificar el crédito, ya uno tiene mucho más confianza y uno puede preaprobar esa aplicación. Entonces, esa es la gran diferencia, y eso es lo que hoy en día los realtors exigen. Incluso muchos de los realtors exigen prueba de fondos a la hora de aceptar una propiedad para aceptar un contrato, y el DU, que el DU viene siendo la aprobación que se tira a través de nuestro sistema electrónico, donde hace un análisis de todos los factores del cliente y determina entonces el tipo de riesgo en la aprobación que uno puede hacer. Michael, y ahora que tú mencionas eso del DU, ¿verdad? Y eso es un término que nosotros los banqueros utilizamos a diario. Una manera que yo tengo para explicarle a los clientes sobre eso es que hoy en día la tecnología es parte integral de las aprobaciones de los préstamos hipotecarios. De la única manera que nosotros podemos darle una garantía de que su préstamo se puede trabajar es haciendo una preaprobación que incluye crédito, donde entramos toda esa información del cliente: crédito, ingreso, cuenta, reserva, y transmitimos electrónicamente toda la información a ya sea FHA, Freddie Mac, Fannie Mae, y ellos nos dan una recomendación, una preaprobación del caso. Así que es bien importante que si usted decidió que va a comprar una propiedad, consiga una preaprobación
y analicemos su solicitud de crédito a través de estos sistemas automatizados. Y en Fenby nosotros damos ese servicio de una forma gratuita a los clientes. Definitivamente. Es muy importante, Arlene, para tú iniciar este proceso, y eso es lo que quiero que los clientes puedan entender. Hay tres factores principales que nosotros vamos a analizar. Y el número uno es crédito, ver el historial crediticio de la persona, ver cuánta deuda tiene, cuál es su nivel de endeudamiento al momento de hacer la aplicación, la fuente de ingreso, como mencioné ahorita, corroborar ese ingreso si es un ingreso estable, si lleva ya favorable por los pasados 2 años, si es un ingreso actualmente que tiene probabilidad de continuar y que sea un ingreso seguro, y los activos que la persona cuenta a la hora de comprar, porque eso también es muy importante a la hora de yo poder evaluar el cliente, dónde están las reservas que el cliente tiene para comprar, con cuántas reservas se va a quedar después de dar ese down payment, que no se quede en cero, pelado como un pollo, como decimos nosotros, sino que se quede por lo menos con 2 o 3 meses de reserva para afrontar esos primeros pagos de la hipoteca. Entonces, esas son de los primeros 3 fuentes más principales que nosotros podemos tener a la hora de evaluar a ese cliente cuando va a iniciar su aplicación de préstamo. Así que de una manera sencilla, 1, 2 y 3. Crédito, fuente de ingreso, reservas de ahorro. Perfecto, esa es la información que debe tener a la mano al momento de llamarnos. Excelente. Bueno, continuamos entonces, y una de las cosas bien importantes, ¿verdad?, que vamos a evaluar en toda aplicación de préstamo hipotecario es el crédito. Michael, háblanos un poco sobre el crédito. Definitivamente, ya hay veces que trae mucha confusión, Eileen, porque hay diferentes industrias que utilizan la fuente de referencia de crédito diferente. Por ejemplo, alguien va a comprar un auto, típicamente TransUnion es el único bureau que utilizan para poder utilizarlo de referencia. Alguien va a coger un préstamo comercial, a lo mejor es con Experian, y sin embargo en la industria hipotecaria nosotros utilizamos las 3 compañías de crédito, que es importante que las personas lo conozcan, que es Equifax, TransUnion y Experian. Y hay clientes también que están confundidos con el nombre. Mira, mi FICO, mi Empírica, mi puntuación, es porque el nombre, cada entidad, cada bureau le da un nombre diferente a la puntuación de crédito. Por ejemplo, Equifax le llama Beacon, TransUnion le llama Empírica y Experian le llama FICO. Entonces, no es que esté mal uno, no es que esté bien otro, sino que hay 3 nombres diferentes de 3 agencias. Es muy importante que nosotros utilizamos de esas 3 puntuaciones el valor promedio. Ni es más alto ni es más bajo, sino sería el valor promedio. Si está aplicando una familia, en este caso una pareja, y puede ser una pareja con sus hijos, hasta 4 aplicantes, siempre se va a escoger el crédito mediano, promedio, del más bajo de todos los aplicantes. Y eso es muy importante que se sepa. ¿Okay? Muy bien. Hay una gráfica muy interesante, si podemos pasar un momentico, aquí. Es lo que le digo yo, el bizcocho de la puntuación. Y es muy importante porque muchas veces, a veces se desconoce. Ahí estamos viendo, por ejemplo, que el 35% de esa puntuación de crédito equivale a la cantidad de deudas que la persona pueda tener. Definitivamente, el crédito hace un cálculo basado en el ingreso que tiene la persona y el nivel de endeudamiento que tiene. Y eso tiene un significado, un peso de un 35% de la puntuación. Lo otro viene siendo el historial de pago, que eso equivale a un 30%. Lógicamente, aquella persona que está pagando su cuenta con morosidad, en pagos de 30 días morosos, pagos de 60 días, default de 90 días, lógicamente eso va a afectar mucho, casi en un 30% del historial del pago. Es muy importante y como recomendaciones, Arlene, de que las tarjetas de crédito hay que saberla usar. Muchas personas, y pasa mucho aquí en la Florida, principalmente con la comunidad hispana, a veces cuando llega a este país, le llegan las tarjetas de crédito por correo como si estuviesen lloviendo. Y todo el mundo lo que hace es coger tarjeta de crédito y usarla. Sin embargo, el uso correcto de una tarjeta de crédito es tratando de mantener el balance no más de un 30% del límite. Es decir, una tarjeta de crédito que tenga un límite de $1,000, tratar de cuando cierre ese ciclo no consumir más de 300, que viene siendo el 30% de esa tarjeta de crédito. Entonces, es muy importante eso porque eso te va a ayudar mucho a mantener un crédito saludable. Lógicamente, hay otras partidas como por ejemplo la durabilidad del crédito, que viene siendo si es un crédito joven, si es un crédito ya que lleva tiempo, con experiencia, que eso le da un 15%. Los tipos de crédito, si tienes crédito hipotecario, crédito de auto, crédito de préstamos personales, tarjeta
tarjetas de crédito. Eso le da un 10% de peso y, lógicamente, un crédito nuevo, que se supone que tuviste una evaluación reciente, te da también un peso, un 10%. Eso es más o menos la constitución de cómo se compone el crédito, pero muy importante, nivel de endeudamiento versus ingreso y historial de pago. Ahí estamos hablando de un 65% de esa puntuación. Exacto, que eso es, el score no es otra cosa que una ecuación matemática que dependiendo de lo que usted haga o no haga, le quita y le da puntos. Y mientras mejor se comporte en su crédito, mejor, ¿verdad? Puntuación va a tener. Por eso que Michael, ¿cómo? Discúlpame. Sí, dime. Michael, háblanos un poquito también cómo establecer, aumentar esa puntuación de crédito. Sí, más o menos lo que estábamos mencionando ahora mismo. Número 1, pagar sus cuentas a tiempo. Definitivamente, aquella persona que presente un cuadro de morosidad, de historial moroso, que paga sobre los 30 días, eso le va a ir afectando muchísimo porque se ve que es un historial que la persona acostumbra a pagar tarde. Utilizar las tarjetas de crédito apropiadamente, como mencioné ahorita, tratar de no sobrepasar el límite de un 30% cada vez que cierra ese ciclo de esa facturación de la tarjeta de crédito, y no cerrar cuentas que ahora mismo tenga buen historial de crédito, no cerrarla. Muchas veces cuando yo hablo con los clientes, que le digo, mira, necesitamos aumentar tu puntuación de crédito, típicamente lo primero que hacen es cerrar la cuenta. Y sin embargo, eso no necesariamente le va a dar puntuación. Porque lógicamente, si la persona no tiene un historial crediticio, que los bureaus puedan ir evaluando su comportamiento de uso, le va a dar puntos. Entonces, a veces eso es un error, cerrar esas cuentas, sino es mejor dejarla abierta, hacer un consumo comedido de que no se exceda un 30%, para que entonces los bureaus puedan haber un comportamiento saludable y le puedan dar puntuación de crédito. ¿Okay? Excelente, excelente. Seguimos con la... vamos a hablar entonces ahora, Michael, en términos de la verificación de crédito. ¿En qué momento, verdad, lo solicitamos y cómo lo analizamos? Muy importante, Aileen. Nosotros cuando hacemos la preaprobación inicialmente, como les dije, tiramos el informe de crédito. Muchas personas tienen la suerte de adquirir la propiedad quizás en menos de 30 días después de la preaprobación, pero hay otros que se tardan 2 meses, se tardan 3 meses. Y a veces cuando iniciamos la aplicación ya el crédito está a punto de expirarse. Entonces es muy importante que esa persona cuando esté ya bajo contrato no puede volver a tocar su crédito. O sea, no puede ir a una tienda por departamento, o le ofrecieron 20% de descuento si coge una tarjeta de crédito, pedirla, porque todas esas indagaciones de crédito pueden afectar su puntuación. Entonces, si nosotros renovamos nuevamente la información de crédito, porque estaba a punto de expirarse, es muy posible que ya su score de crédito se redujo comparado con la preaprobación que hicimos inicialmente. Ahí tendríamos un problema. Número 1. Número 2, es importante que siempre sepa que el banco va a volver a confirmar su puntuación de crédito, su historial de crédito al final de la aprobación. Existen procesos investigativos que nosotros tenemos que revisar, como por ejemplo suplementos crediticios, para ver si la persona realmente ya pagó una cuenta, si la cuenta es existente, si no. Pero es importante que ya 10 días antes de cerrar, el crédito se vuelve a evaluar para ver si la persona durante el término de ese proceso no volvió a tomar otro crédito, no tuvo otra indagación crediticia o no tuvo una duplicidad de aplicación, que hay veces que puede haber una duplicidad de aplicación en 2 bancos al mismo tiempo para comprar. Entonces, es muy importante que yo le diga a mi cliente, una vez estés bajo contrato, 0 tarjetas de crédito por departamento, no me vayas a comprar muebles ni camita para la niña, para la casa, esperamos cerrar. Después que cerremos, vamos para la mueblería, compramos los muebles, ya tú tienes libertad de poder comprar. Si, por ejemplo, el auto está a punto de vencerse, espera comprar la casa y después que tú compres la casa, renueva el auto. Porque una de las compañías que más, o uno de los factores que más afecta el crédito a veces son las indagaciones de crédito. Y típicamente un cliente cuando va a comprar un auto, el dealer no hace una indagación de crédito, sino que lo pasa por un pool de diferentes bancos para ver quién le ofrece mejor financiamiento. Y hay veces que para comprar un auto tienes 6, 7 indagaciones de crédito. Y eso puede afectar hasta quizás 80 puntos de la puntuación de crédito. Entonces, es muy importante eso. Lógicamente, el registro público, lo que viene haciendo, si la persona ha tenido bancarrota, si la persona ha tenido algún tipo de link, algún juicio
que tenga pendiente, algún foreclosure, cualquier tipo de récord público. Va a salirme la información de informe de crédito y todo eso se tiene que evaluar. Así que es muy importante que esa persona ya, cuando ya comience este proceso, no toque más su crédito hasta después del cierre de la compra. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos con Carlos Rivera. Carlos nos va a hablar, ¿verdad? Hablamos ya de lo que es la verificación de crédito y parte de la aprobación de la hipoteca va a ser la verificación de ingresos. Carlos, te toca. Háblanos sobre esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia que tenemos hoy. Muchas gracias por participar con nosotros. Aquí hablo desde Plantation, Florida. Estamos en Broward County. Para los que no conocen, cerca de Fort Lauderdale. Aquí estamos. Entonces, añado también a ese punto de crédito que comenta Michael, que es un mito. Si igual es verdad que afecta estar indagándose en crédito en cualquier momento del proceso hipotecario, también yo opino que como mito tienen por ahí las personas de que me afecta el crédito para hacer una hipoteca. No es lo mismo hacer un crédito hipotecario que un crédito cuando voy a comprar un auto. Es bueno que los clientes sepan eso, pues de alguna manera cuando llegan a nosotros pueden perder ese miedo de que yo les puedo indagar. Tal vez la indagación a nivel hipotecario son de 2 a 3 puntitos y al contrario le podemos ayudar a que aumenten ese crédito porque nosotros al reconocer, ¿verdad?, qué deudas son las que deberían pagar. Por ejemplo, lo que dijo Michael de tarjetas de crédito que están elevadas a más de un 50%, pues le decimos, mira, llévalas a un 30%. Y en ese proceso de búsqueda de propiedad, cuando volvemos a indagar de nuevo, tenemos un crédito con una puntuación mucho mejor. Así que quería añadir eso, que es un mito el no querer indagar con un banquero hipotecario, que quede bien eso. ¿Okay? Ahora hablando del punto de verificación de ingresos, ¿verdad? Un punto al cual va atado al crédito, definitivamente, ahí yo siempre divido, ¿no?, lo que es un empleado asalariado y un empleado por cuenta propia, ¿no? Lo que le llamamos acá un self-employed. El asalariado, nosotros pues le vamos a verificar los ingresos de manera casi estandarizada. Le pedimos talonarios del último mes, los últimos taxes para armonizar, ¿verdad?, que ese ingreso que está entrando sea cónsono con lo que le rinde en este caso al IRS aquí en Estados Unidos o en Puerto Rico, Hacienda Puerto Rico, ¿no? También vamos a ese empleado que es asalariado, que trabaja para un patrono, le vamos a pedir una verificación de empleo a ese patrono, ¿verdad? Y le vamos también a hacer un cálculo dependiendo cómo recibe ese salario, si es comisiones, overtime, para llegar a un ingreso total exacto, ¿sí? Como dice bien ahí la presentación. También vamos a comparar y vamos a armonizar, como dije, con el IRS y vamos a de alguna manera asegurarnos que dentro de ese inversionista, en el caso de si es FHA, Fannie Mae o Freddie Mac, cumpla, ¿verdad?, con ese ingreso. Yo siempre le digo a los clientes que los inversionistas lo que buscan es cómo me va a pagar, y por eso siempre le divido esto, pasado, presente y futuro. Le digo, en el pasado, pues miran tu historial de crédito y cómo te has comportado también en tus ingresos en el pasado, cómo los has recibido por los últimos 24 meses al menos, ¿no? El presente, pues, ¿qué te estás ganando ahora, verdad? Por ejemplo, en esta situación en la que estamos en estos días, que es un poco difícil o interesante, digamos más bien, donde hay empleados que le bajaron las horas. Pues es bueno saber que si usted estaba pensando comprar este año una propiedad, pues debe ir al banco primero, si le bajaron las horas, para ver si sigue cualificando o si sigue con ese plan. Eso es muy bueno que se haga, esa preaprobación. El futuro, pues, aseguramos que usted pueda pagar. Tenemos que asegurarlo por lo menos al menos 36 meses, ¿verdad? Así que en términos de ingresos, y hay muchos detalles en la manera del comportamiento de los ingresos en el proceso hipotecario, pero lo más importante aquí es saber que nos tenemos que asegurar de que esa inversión futura que usted va a hacer la va a poder pagar y no va a tener problemas. Eso lo protege usted, ¿verdad?, de tener una falla en el mercado, y también, de la misma manera que lo protege usted, protege el mercado, ¿no?, de que evitar futuras
crisis hipotecarias. Así que por eso es importante. También un punto importante es además de la verificación de ingresos, y podemos pasar el otro slide, es la verificación de activos. Es importante verificar que esos activos de esta persona, ¿verdad?, que tengan suficientes fondos líquidos al momento de la compra. Lo que quiero decir con esto es los fondos que se van a utilizar para la transacción, los fondos que vamos a utilizar para la transacción, nosotros los tenemos que asimilar y armonizar. Al menos deberían estar por lo menos 2 meses en su cuenta bancaria. Esos son los ahorros, lo que le llaman los típicos ahorros que usted pues, debería tener para esa transacción a la que se está fijando. También, obviamente, vamos a fijarnos en acciones, bonos, IRAs, certificados de ahorro, de dónde provienen, ¿verdad? Si usted tiene planeado utilizar algún ingreso adicional, o algún ahorro, perdón, algún ahorro adicional que usted haya tenido, si ese ahorro va a entrar en ese momento de la transacción, nosotros vamos a tratar de verificar de dónde viene ese dinero. Y hay gente que tiene acciones, bonos, giras y CD, y ese dinero cuando entra, vamos a ver el source of funds, de dónde vino ese dinero. En nuestra cultura latina se utiliza mucho las donaciones, ¿ok? Las donaciones, casi siempre, ¿verdad? Papá, mamá, tíos, tías, abuelos, aportan en esa primera compra, ¿verdad? Un ejemplo de eso es cuando voy a comprar a través de FHA. Hay donaciones que vienen de familiares. Esas donaciones, sepa usted que vamos a entrar, de alguna manera esa persona, no lo vamos a analizar a él, pero esa persona tiene que estar dispuesta a legitimizar de dónde vino ese dinero. Así que es bueno que usted sepa que las donaciones son aceptadas, pero al igual que son aceptadas, también son verificadas, ¿ok? Y nosotros, parte del proceso es de cómo legitimizar eso y lo vamos a hacer pues, en su momento, ¿no? También, y no menos importante, hay que saber que cuando yo compro una propiedad, yo la estoy comprando con dinero de ahorros. No puedo hacer un préstamo. ¿Ok? Es importante saber eso, que no puedo hacer un préstamo para comprar. Hay ciertos productos como veteranos que tal vez son más flexibles, pero es exclusivamente para veteranos. ¿Ok? Pero como decimos en la industria, un préstamo no se puede usar para comprar otro. ¿Ok? Y por último, evaluación de la colateral. ¿Verdad? Cuando decimos colateral, ¿a qué nos referimos? A la propiedad sujeto, a la que está comprando. Va a haber, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el consumidor es el que dicta el mercado. ¿Okay? Nosotros somos los que, ¿verdad? De alguna manera u otra, a través de la economía doméstica, ¿verdad? Que sugerimos, según el país, somos los que dictamos los precios en el mercado. Pero nosotros tenemos unos tasadores, que le llamamos tasadores, unos expertos, que son los que revisan esos valores. Y cuando usted hace un contrato de compraventa, ¿verdad? Que se decide firmarlo y define un precio entre vendedores y compradores, ese experto, ese tasador va a ir a verificar, ¿verdad? Ese es el ojo del banco, va a verificar que esa propiedad esté en buenas condiciones y que esté en X valor. Así que ese tasador evalúa eso y hace un complemento, ¿no? Estábamos hablando de crédito, ¿verdad? Estamos hablando de ingresos y estamos hablando de la tasación, de la propiedad del valor. Se junta para que el comité de nosotros de aprobaciones lo lleve a una aprobación. Si usted está comprando un condominio, depende del tipo de propiedad, ¿verdad? Si está comprando un condominio, ese tasador va a evaluar de manera distinta y entran otros factores, ¿verdad? En el momento de esa evaluación. ¿Qué más les puedo decir? Carlos, y perdonando que te interrumpa, ahora que hablas de condominio, es bien importante que las personas sepan que cuando usted está comprando una propiedad y es un apartamento, aparte de nosotros cualificarlo a usted a base de sus ingresos, compromisos mensuales y crédito, también nosotros tenemos que hacer una evaluación para qué tipo de financiamiento ese condominio cualifica.
Hay personas que, digamos, necesitan comprar una propiedad a través de un préstamo FHA, porque es el préstamo más flexible con relación a parámetros y crédito, y decidieron que quieren comprar un apartamento, ¿verdad? Porque no quieren hacer patio, quieren más agilidad. Pues obviamente nosotros tenemos que ayudarlos a identificar si el condominio que usted identificó cualifica para ese tipo de financiamiento o no. Así que es bien importante, ¿verdad? Obtener la colateral, ya sea una casa o un apartamento, va a impactar el tipo de hipoteca que usted puede aplicar. Exactamente, el tipo de propiedad, como dice bien Aileen, y para eso nosotros, y fíjate, una cosa que nos caracteriza en FEMBI es que somos expertos en el área de condominio. Así es. Y nosotros tenemos un equipo que evalúa el condominio tan pronto entra en el proceso. Ese es el primer paso, de hecho. Además de que se complete la tasación, se completa el cuestionario del condominio y se evalúa si cualifica para FHA o convencional. Y en convencional también hay dos vertientes. Están los préstamos, ¿verdad?, que son para residencias principales, y están los préstamos que son para second home o inversión. También en tipos de préstamos, ¿verdad? Una característica de FEMBI es que tenemos todos los préstamos solo en la casa. Les voy a hablar un poco del convencional, ¿verdad? Que de hecho, cabe recalcar, y no mucha gente lo sabe, que ahora en el 2020, en enero del 2020, el límite de préstamos son 510.400. Típicamente, ¿verdad? Ese préstamo ha venido subiendo con el pasar del tiempo en los últimos, diría yo, 4 o 5 años. Me corrigen. Pero un préstamo conforming. El préstamo conforme, el préstamo convencional conforming, disculpen. Gracias por... Carlos, importante, y para propiedades de una unidad, si la propiedad tiene más unidades, ese límite sigue aumentando, ¿ok? Exactamente. Gracias por eso, compañero. Entonces, el puntaje de crédito, aunque dice 620 aquí, yo voy a discrepar un poco de esto, ¿verdad? Yo siempre le digo a los clientes, mira, sí, puedes entrar con 620, pero por eso siempre le digo al cliente, vamos a verificar tu crédito y ver cómo te podemos llevar a la puntuación máxima para que seas más atractivo en términos de coger un seguro hipotecario y de cantidad a prestar también. Así que eso es importante siempre, que aunque se aceptan 620, vaya a aprobarse con nosotros con FEMBI Mortgage para que usted pueda aumentar esa capacidad de crédito y aumentar ese crédito y tenga más capacidad de prestarle a un mejor interés y el seguro hipotecario también de la misma manera le salga más económico. Esos términos son de 15 a 30 años, tasa fija, ¿verdad? Convencionales conforming 30 años, que ahora estamos en los medianos 3, bajos 3, así que es una gran oportunidad en tiempos en esta era que está muy interesante, ¿verdad? Y los gastos de cierre de seguro hipotecario van a depender de su puntuación, como les dije. Y por eso es que quiero que todo cliente, antes de salir a comprar y ilusionarse, venga a hacer una preaprobación con nosotros y nosotros poder ayudarle con ese crédito, si ese fuese el caso. El DTI, la relación deuda-ingreso, ¿verdad? Ese es un % que se define entre inversionistas. En algunos casos y en algunos productos es hasta 50%, en otros es hasta 45%. ¿Ok? Esa es la relación que hay entre las deudas y los ingresos, por ejemplo. Así que el producto convencional es un producto muy atractivo para primeros compradores, para personas que compran su segunda propiedad y también para aquellos inversionistas que quieren hacerse de una propiedad de renta. Y ahí llegan hasta un 80%, ¿verdad? Es un poco más limitado, pero de igual manera el interés es súper atractivo. Y ejemplos que le doy ahora mismo, personas que vienen de New York, de New Jersey, del área norte de los Estados Unidos, en Puerto Rico, están comprando condominios como second home y como inversión. ¿Por qué? Porque en New York las propiedades, tal vez al ingreso de la clase media, no le alcanza porque son muy caras y dicen, oye, yo estoy rentado en Nueva York, pero quiero hacer una inversión hipotecaria. Y entonces vienen estas personas y invierten en Puerto Rico, ¿verdad? O aquí en la Florida también, invierten y compran en un menor precio, ¿verdad? A intereses agradables, tienen la propiedad y la oportunidad de usarla.
como un short-term rent, a veces lo utilizan como un short-term, a veces lo utilizan como una inversión, o simplemente la utilizan como un segundo hogar, pero sigue siendo una inversión porque aumenta sus riquezas en el futuro, versus estar rentados allá en Nueva York toda la vida. Tengo clientes, sinceramente, y lo digo, que llevan rentado 10 años en New York y se dieron cuenta que podían comprar, y en los últimos 5 años ya tienen 2 y 3 propiedades en Puerto Rico y en la Florida. Así que motívense con el producto convencional. Aquí los dejo con Michael para que les explique el producto FHA, que él es muy diestro en eso y lo hace. Muy buena explicación en convencional tuyo. FHA para mí es uno de los productos que más prefiero. Número uno, es un producto que quiero que el cliente siempre entienda que es 100% asegurado por el gobierno federal. Muy importante, asegurado, no garantizado, asegurado. Y eso le da una protección al cliente a la hora de acogerse a este tipo de financiamiento muy grande. Número dos, esto es un financiamiento que solamente se utiliza para aquella persona, aquella familia que va a vivir la propiedad como residencia principal. No es utilizable para un segundo hogar, no es utilizable para una propiedad de inversión. Es muy importante que las personas sepan que este producto te permite entrar solamente con un 3.5 de down payment más los closing costs. Ahora, es un producto muy flexible. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Por ejemplo, es un producto que te permite que ese 3.5, en caso de que usted no lo tenga ahorrado, pueda ser 100% una donación de un familiar sanguíneo suyo. Es un producto que te permite de que tanto el vendedor, tanto el realtor, tanto el desarrollador, hasta el mismo banco puedan aportar dentro de los gastos de cierre hasta un 6%, versus un producto convencional que te limita hasta un 3%. Es un producto también muy flexible en los parámetros de evaluación, por ejemplo, ingresos, deudas versus ingresos. Ahora mismo, como tú mencionaste ahorita, un préstamo convencional te limita a un 45% típico en la responsabilidad cuando tú sumas cantidad de deuda, hipoteca propuesta versus ingresos. En un FHA pudiéramos llevarlo hasta un 56%. Entonces, eso te permite mayor flexibilidad. Quizás un cliente que bajo un préstamo convencional pueda calificar para una propiedad de $300,000, quizás para un FHA pueda calificar para un préstamo de 330, un valor de una propiedad de 330, $340,000. Es importante que esto es un préstamo donde no tiene penalidad de prepago, usted puede abonarle al principal, no tiene penalidad de cancelación. Y algo muy interesante que a veces los clientes no conocen es que es 100% asumible. ¿Qué significa esto? Que esta tasa de interés, en un momento determinado que usted vaya a vender, la persona puede calificarse con el banco. Si califica para un préstamo FHA, puede asumir esa tasa de interés. Y eso, Aileen y panelistas, es un atractivo muy grande hoy en día con la tasa de interés tan baja que hay, que ha sido récord en los últimos 50 años, para una persona pensar de que si en un futuro quiere vender esa propiedad, eso es un atractivo de venta. Porque yo poner mi propiedad a la venta junto en mi vecindario y yo decir, yo tengo un 2.5 de interés y es un interés asumible, se convierte en un atractivo, en un asset muy grande a la hora de vender. Este préstamo se puede coger a términos de 15 años, 20 años, 30 años. Es importante saber que como es un seguro federal, usted tiene que pagar mes a mes un seguro, como igual lo hacen un préstamo convencional. La ventaja que este seguro es un porcentaje fijo de 0.85 versus el seguro convencional es basado en su credit score. Si su credit score es alto, pues típicamente va a ser bastante parecido a ese seguro de FHA. Si su credit score es bajo, va a ser mucho más caro. Entonces, es importante que conozcan esto. Dentro de este producto FHA hay 3 programas muy interesantes dentro de la gama FHA. Uno es el Streamline. ¿Qué cosa es el Streamline? Es una especie de refinanciamiento, que yo prefiero decirle modificación, donde el cliente, después de haber pasado los primeros 12 meses de historial de pago de su hipoteca, tiene la oportunidad de poder modificar los términos del préstamo, reduciendo interés, reduciendo años, siempre y cuando mínimo tenga un beneficio de un 5% en su pago mensual. Lo interesante de este producto es que la persona no tiene que incurrir en ningún gasto de cierre. Incluso no tiene que volverse a evaluar. Esa persona simplemente con ya tener el seguro FHA
el banco acoge a este producto de Streamline, modifica los términos del préstamo y el banco asume todos los costos que tendría de cierre el financiamiento. Incluso no requiere ni otro nuevo appraisal, no requiere una nueva tasación. Y eso es un préstamo, ¿sabes?, muy ventajoso. Un segundo programa muy interesante es el 203K. Esto es un programa que FHA ofrece para aquella persona que está comprando una propiedad que necesita reparaciones y al mismo tiempo necesita vivirla para poder rehabilitar esa propiedad y puede unir el financiamiento de la compra con el financiamiento de reparación. Todo se hace en un mismo préstamo. De igual forma, si la persona ya tiene la casa, pero sin embargo no tiene los ahorros quizás para reemplazar el techo, quizás para remodelar la cocina, remodelar los baños, puede acogerse a un refinanciamiento 203K, donde se queda con los beneficios de un préstamo FHA y al mismo tiempo renueva la casa basado en este préstamo. Y un tercer programa muy interesante, que lo hemos discutido otras veces en diferentes programas, es el Reverse Mortgage, que también pertenece a los productos FHA. Reverse Mortgage o hipoteca revertida es aquel producto que se le da a aquellas personas mayores de 62 años que clasifican dentro de la edad senior, donde pueden acogerse a este financiamiento, dando con el beneficio solamente de pagar lo que viene siendo los taxes y los seguros, eliminando el pago de hipoteca de por vida hasta que la persona decida cancelar o hasta que las personas fallezcan. Así que son tres productos muy interesantes que están dentro de la gama de FHA y le da cierto beneficio mayor a ese cliente. Siempre me gusta explicarle a los clientes que todos los préstamos, a diferencia de estar rentado, y eso es algo que quiero añadir a lo que nuestro presidente mencionó al inicio, el tú tener una hipoteca, tú tienes unas protecciones mayores al tú estar alquilado. Porque tú estás rentado, hoy en día cualquiera podemos ser propensos a una emergencia, perder el empleo, una enfermedad terminal, un accidente, que quizás puede imposibilitarnos a nosotros el poder cumplir con el pago de la hipoteca. Si tú estás rentado, automáticamente el dueño tiene que pagar también su hipoteca, va a hacer una gestión de desalojo y te van a desalojar. Sin embargo, cuando tú eres dueño de una propiedad, no importa que sea un producto convencional, no importa que sea un producto FHA, tú tienes unos beneficios de protección donde el banco puede estipular un plan de moratoria contigo y puede quizás modificar los términos para ayudarte a sobrepasar esa emergencia. Este programa en específico, el FHA, siempre me gusta recalcarle a mis clientes que es como una sombrilla de protección a tu familia, porque es el programa más flexible en este tipo de protección, donde te puede ofrecer una moratoria que puede abarcar desde 6 meses hasta 2 años, 24 meses sin tú pagar $1 del pago mensual. Lógicamente, todo esto tiene que ser documentado, justificado. Entonces, se le puede ofrecer al banco la evidencia de qué situación en particular tú tienes, pero es importante que las personas conozcan eso. Entonces, hay veces que el cliente me dice, bueno, es que yo prefiero un convencional porque después de 5 años elimino el seguro, aunque la tasa de interés sea más alta. Sí, es verdad. Pero sin embargo, un producto de FHA tiene esta protección. Y esta protección es como decir el seguro del auto, como decir el seguro médico. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, para mí, esto es muy importante porque tú no sabes lo que puede pasar mañana. Y tú tener un producto que te da esa protección, ese beneficio, que incluso, Carlos, si tú sigues demostrando problemas serios, el gobierno federal tiene la posibilidad de recomprarle esa hipoteca al banco y tú quedarte debiendo la hipoteca al gobierno federal bajo unos programas especiales que ellos pueden otorgar. Por eso es que también vemos propiedades en el mercado a veces que se venden a través de FHA, que son propiedades reposeídas de FHA, que por cierto, uno de los beneficios también que tiene es que la persona pueda adquirir este tipo de propiedad con solamente $100 de down payment, porque el gobierno federal le permite financiar un 99.9%. Prácticamente un 100%. Un 100%. La persona entra con $100 cuando es una propiedad reposeída del gobierno federal. Entonces, esto es un producto muy interesante, muy bueno. Es un producto que quizás también hay mitos que la persona dice, bueno, yo lo utilicé una vez el FHA, vendí la propiedad, ya no puedo volver a hacer un FHA. Y no es correcto. Siempre y cuando tú demuestres que la propiedad la vas a vivir como residencia principal, tú puedes acogerte a un FHA. Incluso hay 3
excepciones que FHA te ofrece para tú tener una duplicidad de financiamiento de FHA. Uno es, por ejemplo, un divorcio. Ustedes tenían su propiedad FHA y se divorció de su pareja. Una de las dos partes se quiso quedar con esa casa FHA. La otra parte tiene derecho a adquirir otro financiamiento FHA para una propiedad que va a vivir. Otra de las excepciones es un aumento en el núcleo familiar. A lo mejor la propiedad que usted tiene ahora mismo es de 2 habitaciones y era usted con su esposa y un niño. Ahora su esposa está embarazada, va a tener otro niño, o le llegaron una familia del extranjero que van a vivir con ustedes, no caben en esa propiedad 2 cuartos. Usted puede demostrar que necesita una propiedad de mayor tamaño por el aumento del núcleo familiar. FHA le permite otra segunda propiedad de FHA. Y tercero es una relocalización, que lo hemos visto mucho después de María, de puertorriqueños que han venido para acá, para la Florida, o de personas que se han ido a vivir a Puerto Rico también, que eso se ha visto mucho también, donde si tú tienes una relocalización de trabajo y te mudas de ciudad, te permiten volver a adquirir otra propiedad FHA donde estás viviendo. Así que es un producto muy, muy, muy interesante, es un producto que aquí en Florida se está usando muchísimo. La gran mayoría de la comunidad hispana está adquiriendo, comprando por este producto. No es menos cierto también que tiene una diferencia muy grande en la tasa de interés. Estamos viendo ahora mismo productos FHA 2.5 de interés versus un convencional a un 3.5, 3.75, donde le ofrece al cliente mucha mayor flexibilidad de adquirir un crédito mayor por esa tasa de interés, esa reducción de esa tasa de interés de un producto a otro. Así que es a veces, 100% recomendable. A veces, y te interrumpo aquí, tú sumas ese interés de hoy que está en el mercado más el seguro hipotecario y llega a sumar un 3.625 cuando coges 2.75 más el 0.85. O sea que sigue siendo atractivo así a los 30 años. Definitivamente. Estás todavía pagando un interés de un 3.6 combinado, ¿no? Oh, y otra cosa, Carlos, aquella persona, por ejemplo, yo he tenido clientes que compraron hace 2 años conmigo aquí, hace el año pasado, de enero a abril, la tasa de interés promedio FHA fluctuaba un 5,5% de interés. El año pasado, 2019, estamos viendo hoy 2,5%, 2,75%, 3%. Aquella persona que hace 1 año o 2 años compró, si decide hacer un refinanciamiento y ya la propiedad ha adquirido lo que se llama una plusvalía, un capital, donde tiene mínimo un 5%, y el refinanciamiento que voy a hacer ahora o el streamline que voy a hacer ahora, estamos por debajo de un 90-95%. Ese seguro hipotecario se recalcula a 132 meses, a 11 años. Esa persona que compró, que tenía el seguro hipotecario por 30 años, al hacer un refinanciamiento al cabo del año, 2 años, puede ahorrarse quizás 18, 19 años de seguro. Entonces, sigue teniendo los beneficios y protección del FHA pagando solamente el seguro por 11 años. Y eso es algo muy interesante que hay veces que los clientes no saben y vale la pena debatirlo. Exacto. Todo eso, en otras palabras, gente, público que nos escucha, personas que compraron en el 2018 y a principios del 2019 deben revisar para refinanciar hoy. Porque ahí fue que más o menos, Michael, y me corrige Daniel, fue que empezaron a subir los intereses entre el 2018 al 2019. O sea que el que compró en esa época, ¿verdad? Tuvo que comprar, que no fue mala época, pero compró tal vez un interés entre un 4 o un 5%, tal vez es el momento de revisar ahora en el 2020. Porque sí, definitivamente, Carlos, yo creo definitivamente, pero yo creo eso es no solamente para FHA. Si usted compró con un préstamo convencional, definitivamente debería de considerar hacer un refinanciamiento en estos momentos. Pero yo creo que definitivamente lo que explicó Michael, hay muchas ventajas con préstamos FHA, pero al igual hay muchas otras ventajas dependiendo del cliente, para utilizar el préstamo convencional. Y por eso es que yo explico que lo más importante es hablar con un banco hipotecario para que le analice su caso personal y le pueda recomendar el mejor préstamo para su situación en particular. Excelente. Bueno, pues continuamos con los tipos de productos hipotecarios y a mí me toca hablarles sobre el préstamo para veteranos. Saben que este tipo de préstamo es para veteranos, miembros de la Reserva o Guardia Nacional que estén activos y algunos cónyuges en ciertos casos.
El beneficio principal de este financiamiento es que permite comprar y refinanciar y obtener un 100% del valor de la propiedad. Es un préstamo que es sumamente flexible. Los intereses aplican los mismos intereses de los préstamos FHA, como bien mencionó Michael, estamos viendo ofertas en 2.75% de interés. Otro de los atractivos que tiene este tipo de financiamiento veterano es que la persona, siempre y cuando vaya a vivir la propiedad, puede comprar una propiedad de 1 hasta 4 unidades de vivienda. Así que estamos viendo muchos veteranos que están utilizando este tipo de financiamiento y comprando una propiedad que a la misma vez le va a permitir pagar la hipoteca. Esto lo vemos también en los préstamos FHA, ¿verdad? Que permiten adquirir una propiedad de 1 hasta 4 unidades de vivienda. En términos del seguro hipotecario, el mismo va a estar determinado por veterano. De hecho, hay algunos veteranos que no tienen que pagar lo que es el seguro hipotecario. Esto es parte de, ¿verdad?, del análisis que nosotros vamos a hacer para determinar si esa persona obtiene el 100% de financiamiento y si también es elegible a no tener que pagar el MIP upfront. Y dicho sea de paso, otra de las características y beneficios de este tipo de financiamiento es que tampoco pagan seguro hipotecario mensual. Así que todas aquellas personas que mencioné que entienden que pudiesen beneficiarse de este tipo de financiamiento, nos pueden llamar y con mucho gusto le damos más detalles sobre esta alternativa. Otra alternativa de financiamiento que tenemos, y acá en Puerto Rico la utilizamos muchísimo, y les comento a las personas que han hecho preguntas que en breve las vamos a contestar, y esta fue una de ellas, es el préstamo rural, donde en ciertas áreas establecidas por rural y en propiedades de 1 unidad de vivienda y que el uso vaya a ser para residencia principal, se puede financiar un 100% de financiamiento. Así que a veces hay personas que me dicen, ay, Aileen, es que yo no puedo comprar porque yo no tengo mucho dinero para, ¿verdad?, para adquirir mi propiedad. Pues mire, hay alternativas. Tenemos que identificar, digamos, una propiedad que se ajuste a su necesidad financiera. Y en Puerto Rico, buscando una propiedad que esté localizada en estas áreas elegibles, pudiese ser la solución al problema que usted tiene, que no tiene mucho dinero para comprar. Digamos, y en términos de los préstamos rural, muchas personas acá en Puerto Rico piensan que este tipo de préstamo es solamente para áreas de campos como Jayuya, Utuado, y mire, no es así. Hay áreas en municipios como Bayamón, Trujillo Alto, Guaynabo, que cualifican para este tipo de financiamiento. Así que es cuestión de llamarnos y nosotros poder identificar si la propiedad que usted está buscando cualifica para este tipo de financiamiento. Las ofertas son las mismas de préstamos FHA y veteranos. Comienzan desde un 2.75, así que volvemos. Financiamientos donde se pueden obtener un 100% de financiamiento a unos intereses sumamente bajos. Es cuestión de identificar cuál es el mejor tipo de financiamiento para usted, dependiendo, ¿verdad?, de su necesidad financiera, de crédito y demás. En términos de los seguros hipotecarios, Rural tiene unos seguros que también hay que, ¿verdad?, son parte de la transacción. También, pues obviamente son unos seguros hipotecarios bajos, solamente el 1% upfront y 0.35 mensual. Así que las opciones hay. Ya hablamos de los financiamientos convencionales, hablamos de los FHA, los preferidos de Michael. A mí me encantan los veteranos y obviamente los rural. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, hablando sobre el tema de financiamiento. Y hay muchas personas que nos preguntan qué hay que incluir en el seguro hipotecario, en el pago mensual. Y sepa que en su pago hipotecario se va a incluir principal e interés,
las contribuciones o los property taxes, el seguro hazard o flood, que es el seguro de inundación, o el seguro hipotecario, que ahorita mencionamos, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de producto. Es bien importante, y siempre yo les hago saber a los clientes que nos llaman por primera vez, que cada vez que usted identifique una propiedad que, ¿verdad?, que le interese, tenemos que hacerle una cualificación para esa propiedad en específico. ¿Por qué? Porque hay unas constantes que van a variar de propiedad a propiedad, como el pago, digamos, de contribuciones. No todas las propiedades pagan lo mismo, ni tampoco, ¿verdad?, lo que es el seguro hazard o de inundación. Así que es bien importante, ¿verdad?, esto que nos permitan ayudarlos y poder identificar si esa propiedad que usted identificó es la que se ajusta a su necesidad financiera. De hecho, algo adicional que nosotros consideramos al momento de la aprobación del préstamo es la evaluación de cuánto paga esa propiedad de HOA o mantenimiento. A pesar de que ese pago usted lo va a hacer fuera de su hipoteca, ese número nosotros lo tenemos que considerar para la cualificación y la aprobación de verdad del préstamo. Así que una de las cosas que usted, mire, tiene cuando salga a ver propiedades y en la libretita que va a llevar para todos los detalles de su propiedad, es que usted tiene que preguntar si esa propiedad paga HOA, cuánto paga y también, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad en términos de las contribuciones. Vamos entonces también a continuar. Ahora vamos a hablar, y voy rapidito porque miren, hay muchas preguntas y quiero contestarlas todas. ¿Qué documentos vamos a necesitar para comenzar el proceso? Y aunque yo les voy a dar esta lista, siempre me gusta decirles que cada caso es diferente y que van a haber ciertos casos que dependiendo los tipos de ingresos o las circunstancias, a lo mejor vamos a necesitar una, ¿verdad?, documentación adicional. ¿Cuáles son los documentos más comunes que pedimos? Pues miren, los talonarios, pay stub. Michael le dice coletilla, que es, ¿verdad?, una manera que allá en Miami identifican. Michael, ¿qué nacionalidad le utiliza ese término de coletilla? Acuérdate que aquí la nacionalidad hispana en Miami es muy mezclada, ¿sabes? Es muy diversa. Hay mucha gente de Centroamérica. Talonario, coletilla, talonario, coletilla, recibo. Recibo, ok. Pues muy bien, pues vamos a estar pidiendo eso que completen en el periodo de un mes. Obviamente vamos a necesitar también la copia de sus taxes, de sus planillas de los pasados 2 años, con sus W2 y los anejos correspondientes. Los últimos 2 estados bancarios, y también le vamos a pedir los estados bancarios de todas sus cuentas, como cuenta de ahorro, cheques o planes de retiro 401k. Y aquí voy a mencionar por qué eso es tan importante, y es que cuando comenzamos ¿verdad?, lo que es el webinar, mencionamos que hoy en día la tecnología es parte integral de las aprobaciones de los casos. Y obviamente piensen que es un sistema, la computadora que usted tiene al frente, que está analizando si su préstamo es aprobable o no. Así que el yo poder decirle al sistema que usted tiene otras cuentas adicionales que no va a utilizar, que son reservas, le va a dar unos puntos adicionales para que su caso salga aprobado. Así que son reservas, son beneficios, información que nos va a ayudar esto para la aprobación de su préstamo. Así que si usted tiene un plan de retiro de a lo mejor de ese empleo que tuvo hace 10 años, que cuando recibe las cuentas, lo esconde para olvidarse que tiene ese dinero para cuando se retire. Cuando usted vaya a comprar esa propiedad, es importante que nos provee esa información, porque esas cuentas de retiro, 401k, puede ser la diferencia entre poder aprobar su préstamo o no. Me imagino que, Michael, tú lo has visto en diferentes ocasiones, ¿verdad? Casos donde se aprueba el caso y la diferencia son las reservas adicionales que se le incluye al cliente. Yo siempre le digo que es mejor que sobre que falte.
Exactamente. Mientras más activo tenga la persona, puede compensar quizás otros factores donde está un poco cojo, donde quizás el crédito sea un poco más bajito, donde quizás los parámetros de los ratios están un poquito más altos, y el tú tener reserva de ahorro puede compensar esa debilidad de otros criterios. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a ir ahora a contestar las preguntas. Son varias. La primera que nos están haciendo es si la presentación la vamos a estar compartiendo eventualmente, y la contestación es que sí. Durante la próxima semana van a estar recibiendo un correo electrónico aquellas personas que se conectaron y van a estar recibiendo la presentación. También tenemos la pregunta de Jovet Nieves, que nos está preguntando cuánto es la empírica mínima que debe de tener una persona para comprar. Michael. Ahora mismo, con la pandemia, muchos inversionistas han modificado sus guías y casi todo el mundo se ha estandarizado en 620 como mínimo. Ahora, una de las ventajas que tenía el producto FHA, que yo expliqué ahorita, es que podía la persona tener acceso a un 96.5 de financiamiento con 580 de credit score. Incluso podía financiar dando un 10% con 500 de credit score. Pero esos beneficios de ese programa también se modificaron ahora producto de la pandemia, y casi todos los inversionistas están en 620 mínimo. Excelente. Y obviamente también en los préstamos convencionales, dependiendo cuál sea la puntuación, la cantidad máxima a financiar puede variar. Voy a dar un ejemplo. En Puerto Rico, a diferencia de Florida, cuando en un préstamo a financiar más de un 80% requiere seguro hipotecario, y el seguro hipotecario en Puerto Rico requiere que el cliente tenga 700 o más de score. Así que lo que dijimos en un comienzo, la importancia de nosotros hacer una preaprobación, donde vamos a tener el informe de crédito y vamos a saber exactamente cuál es la puntuación que usted tiene para solicitar una hipoteca. Es vital que tenga esta información antes de salir a ver propiedades, para que usted vaya a buscar la propiedad que se ajuste a su necesidad financiera. Aileen, perdón que te interrumpa un momento. Esa pregunta sobre el puntuaje mínimo, yo creo que es yo sé, Michael estuvo bien claro en que la puntuación mínima es 620, pero yo creo que tenemos que estar bien claros de que si usted tiene una puntuación que posiblemente sea por debajo de eso o sea bien pegado a eso, nosotros tenemos herramientas que le pueden decir exactamente qué tiene que hacer para subir esa puntuación. Y lo que tenemos que estar claro es que muchas veces son cosas tan sencillas. Posiblemente es, mira, si usted paga $244 de esa tarjeta de crédito, su puntuación va a subir de 618 a 640. Cosas bien sencillas. Por eso es una de las razones también por la cual es tan importante hacer la preaprobación antes de ir a buscar propiedad. Porque posiblemente la persona se piense, no, lo que pasa es que yo averigüé mi crédito y lo tengo en 618 y todavía no puedo comprar. No, mire, eso no es así. Debería de llamar y nosotros le vamos a decir exactamente qué es lo que puede hacer para subir esa puntuación y para que usted pueda comprar su casa. Correcto. Bueno, todos los que me conocen y me han visitado en mi oficina saben que yo tengo una pizarra que dice que todo tiene solución. Es cuestión de analizar, ¿verdad? Y ver qué usted tiene que hacer para, como dice Daniel, aumentar la puntuación a un nivel donde usted pueda adquirir su propiedad. Y fue y añado a eso, como dijo Michael hace un rato, al menos 90 días antes, porque la preaprobación dura 90 días. Hágalo antes, no llegue, quiero comprar y en 30 días cerrar. No. Hay que prepararse. Hay que prepararse por lo menos 90 días antes para, como dice Daniel, como dice Aileen, que se pueda trabajar con ese crédito si ese es su caso, ¿verdad? Si ese es su caso. Correcto. Bueno, tenemos otra pregunta que esta me gustaría contestarla a mí de parte de Karen Robles, indicando si los préstamos estudiantiles pueden subir la empírica.
Obviamente los préstamos estudiantiles, el score no es otra cosa, ¿verdad? De una evaluación de cómo la persona está efectuando sus pagos. Hay diferentes estatus en términos de los préstamos, si están referidos, si están repagándose. Así que dependiendo del estatus que esté su préstamo estudiantil, va a ser el impacto que va a tener, ¿verdad? En su informe de crédito. De hecho, esta pregunta es bien importante y es un tema que a diario tocamos en lo que son las preaprobaciones, en lo relacionado a los préstamos estudiantiles. Sepa que cuando usted tiene un préstamo estudiantil y el mismo está diferido y usted no está pagando, para un préstamo FHA vamos a tener que considerar el balance adeudado, el 1%, como el pago mensual para la evaluación de su caso. Mientras que en un préstamo convencional hay unas guías diferentes para evaluar los préstamos estudiantiles. Así que si usted es de esas personas que tienen préstamos estudiantiles y tiene dudas si puede comprar o no, se tiene que comunicar con nosotros para evaluar. Y volvemos, cada caso es diferente para evaluar bajo qué programa, ya sea convencional, que es más flexible con los préstamos estudiantiles, o FHA o rural, cuál es lo mejor que se ajusta, ¿verdad?, a su situación. Cada caso es diferente. No se deje llevar por la persona con la que habló, con el primo, que su caso lo trabajaron de una manera, porque probablemente las circunstancias de esa persona sean diferentes a la situación suya financiera. Así que es bien importante evaluar su caso en específico. Otra de las preguntas que nos hacen, es anónimo, mi esposo y yo tenemos contemplado comprar un terreno, vagones y construir a partir de eso. ¿Esto cualifica para un préstamo hipotecario? Bueno, aquí en términos de préstamos de construcción en Puerto Rico, pues obviamente los estamos trabajando, pero es para la construcción de una residencia donde obviamente tienen que haber planos, permisos y demás. Ya en términos de a lo mejor se refiere a los mobile homes, Michael, yo no sé si tú quieras abundar algo, yo entiendo. Bueno, nosotros ahora mismo aquí no estamos haciendo financiamiento para mobile home. Sí existen programas para mobile home. Ahora lo que podemos financiar es el terreno y le daríamos el 50% de financiamiento. ¿Ok? Si él después quiere hacer un préstamo basado en un préstamo personal, hacer la construcción, lo pudiera hacer. Pero sí le podemos financiar la tierra a un 50%. Ahora, mobile home como tal no estamos financiando. Correcto, igual que acá en Puerto Rico, y préstamo de construcción, que obviamente es la adquisición del terreno, más, ¿verdad?, la construcción, ¿verdad?, de la propiedad con sus planos debidos y demás, pues es hasta el 85% de la tasación proyectada. Es cuestión de llamarnos y evaluar su caso. ¿Alguna aclaración en cuanto a lo de mobile homes? Puede haber una confusión de pronto entre mobile home y casas premanufacturadas. Digo la confusión del que hizo la pregunta. FHA sí da la habilidad en casas premanufacturadas de poder financiar, pero hay a veces que hay inversionistas que no lo aceptan. Habría que ver, ¿verdad?, si dentro de la gama de inversionistas que tenemos, alguno lo aceptara en casas premanufacturadas. Y le digo al público, el que hizo la pregunta, creo que fue anónimo, ¿no?, que investigue, tiene el sello, la casa, eso, ¿verdad? El mismo que construye la casa le puede preguntar si tiene el sello de HUD, si es aprobada por HUD, por Housing Urban Development, probablemente lo podríamos ayudar como financiamiento a través de FHA. Pero mobile home, definitivamente, como dice Michael, no hay financiamiento. Es solamente en casas premanufacturadas. Aileen, me gustaría hacer perdón que te interrumpa, Carlos, no es que pensé que ya había terminado. Sí, no. Pero, mire, hace 1 hora y cuarto que estamos hablando y lo que quería comentar sobre eso es que hemos hablado de varios tipos de propiedades, hemos hablado de varios préstamos, varios intereses, varios créditos. Y para aquella persona que está escuchando, posiblemente se le haga
un poco difícil entender todo, porque lo que pasa es que obviamente cuando estamos haciendo una presentación a toda persona que está buscando comprar o que está pensando comprar, pero cada caso es individual, como explicaron todos, y no esperamos obviamente que cada persona entienda todos los préstamos, todos los intereses, toda situación. Es imposible, porque para eso estamos nosotros. Y a veces las personas escuchan todo eso, todo esto que estamos hablando, y se confunden porque le estamos dando todas las alternativas de todo tipo de préstamo en todo tipo de propiedad. Y obviamente eso no es así. Usted solo le va a aplicar en la casa que va a comprar, el préstamo que va a comprar. Así que es mucho, a veces cuando la gente escucha esto dice, oye, pero esto es tantas cosas. Mire, no, es mucho más sencillo, mucho más sencillo de lo que usted se piensa. Y Michael, yo sé que tú atiendes muchos primeros compradores que a veces vienen y hablan con Michael y hacen el intento, hacen la primera comunicación y a los 45 días están en su casa y hemos visto varias entrevistas que las personas dicen, yo no entiendo, yo pensé que esto iba a ser imposible, yo pensé que iban a ser un año, y desde el momento que me reuní con un banquero hipotecario al momento que hice el cierre de mi casa, fueron 45 días. Así que no quiero que las personas escuchen tanta información y se confundan y se piensen que esto es un proceso muy difícil. Complejo, claro. Definitivamente no es así. Todos los días se está simplificando más este proceso, pero lo primero que tienen que hacer, obviamente, es comunicarse para ver cuáles son las alternativas que tienen. Correcto. No sé qué piensan ustedes sobre eso. No, yo estoy de acuerdo y de hecho, y obviamente ya cogimos, ¿verdad? Gran parte de lo que es esto, las preguntas, y ya con esto prácticamente terminamos esto. Le damos las gracias a todas las personas que, ¿verdad? Que se conectaron. Esperamos que esta información les haya servido de utilidad, que haya contestado parte de sus preguntas. Como bien Daniel dice, el proceso es fácil. Lo que nosotros queremos es ayudarlo en el proceso de comprar una propiedad y garantizar que el cierre sea exitoso. Así que, Michael, unas últimas palabras tuyas. No, agradecerle a toda la audiencia, a todas esas personas que se conectaron. Eso quiere decir que tienen un interés genuino en querer comprar, en querer cambiar su estatus actual de vivir alquilado. Como mencionaba Daniel, yo creo que el principal obstáculo que a veces un cliente se presenta es autodescalificarse él mismo sin darse la oportunidad de poder orientarse. Así que yo creo que la mejor oportunidad primera es esto, es tomar este primer paso de orientarse, de llamar a un banquero hipotecario, de presentarle su caso. Como tú bien dices, siempre hay solución. Y si no hay solución inmediata, todo tiene solución para los próximos meses, quizás el próximo año. Yo he tenido clientes que he preparado por 3 años. Pero sin embargo, se ha mantenido con la fe, siguiendo las instrucciones y hemos podido lograr alcanzar ese sueño. Así que eso es lo más importante, no autodescalificarse y decidirse de que realmente el estatus de tú comprar una propiedad va a ser 1000 veces mucho más conveniente que tú mantener un estatus de alquiler, pagándole renta a otra persona y sin una seguridad para un futuro para ti y para tu familia. Así que muchas gracias por la audiencia y por la participación, que vi que hubo una participación bastante buena en este seminario. Así mismo es. Bueno, Carlos, ¿algo que tengas que abundar? Bueno, termino diciendo, muchas gracias por la participación de hoy y termino diciendo, como dijiste, Aileen, es la época de la tecnología y nosotros en FEMBI aquí estamos a la vanguardia de la tecnología y todos los procesos, la mayoría desde el inicio hasta el final, son electrónicos. A pesar de que yo puedo dar fe de eso, a pesar de que estoy en la Florida, ustedes saben que mi producción es 50% Puerto Rico, 50% la Florida. Y cuando digo la Florida, yo tengo préstamos en Jacksonville, tengo préstamos en Fort Myers, tengo préstamos en Orlando, tengo préstamos aquí en Broward y en Miami. Y además Puerto Rico. O sea que la tecnología en la que FEMBI está es la última en hipoteca. Desde
desde procesos de inicio electrónicos, que usted lo que hace es tocar con su celular, abrir la pantalla y firmar los documentos, hasta el final, que es el web, el famoso website, que ya lo estamos haciendo ahora en Puerto Rico. Yes. El primer cierre lo hicimos esta semana, Aileen y yo. El cliente firmó desde su carro el cierre, hizo el cierre desde su carro, terminó y fue a firmar la escritura. Ya, that's it. 20 minutos dura el cierre. Así que esas son cosas que FEMBI le da la oportunidad a ese cliente que quiera comprar una propiedad, le da esa facilidad, esa flexibilidad, que en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Nadie quiere estar mucho en contacto, así que es buena idea hacer un préstamo con FEMBI. Muy bien, pues Daniel, nos despedimos contigo. Bueno, pues mira, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Carlos, yo sé que eso que tú dijiste, no sé si estabas diciendo que tu cliente hizo el cierre del carro o de la casa. Lo hizo desde su carro con el celular. Firmó. Está bien, sí, porque eso es muy importante. No es que tienen que ir al banco y le vamos a entregar documentos en el carro, no. Ustedes, nosotros hicimos el cierre y por lo que me parece somos los primeros en Puerto Rico que hicimos un caso, cerramos un caso totalmente electrónicamente con la documentación del banco. El cliente no tiene que venir a nuestras oficinas a hacer el cierre, sino para firmar las escrituras. Eso es todo. Toda la documentación del banco se firma electrónicamente, que obviamente es una gran ventaja por lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero quiero regresar otra vez a lo que dijo Michael, eso de autodescalificación. Esa es mi palabra que me la quitó, pero bueno. Oye, lo bueno con el tiempo se pega. Se pega, eso es así. No, que eso es muy importante porque muchas personas se piensan que yo no puedo comprar y se debe por el crédito, por los ingresos, por los ahorros, y eso no es así. Es muy importante que se eduquen, que llamen, y les digo, es un proceso mucho más fácil de lo que aparente ser por todo lo que he escuchado hoy. Así que cualquier pregunta, por favor, llámenos y le vamos a ayudar. Y muchísimas gracias. El último mensaje, están pidiendo el número de teléfono donde comunicarse. En Puerto Rico es el 787-625-2530. Repito nuevamente, 787-625-2530. En Miami, 305-666-3333. Súper fácil. 305-666-3333. y Carlos, en tu sucursal en Plantation. 954-526-4613. 954-526-4613. Y recuerden que hacemos préstamos en Miami, en Florida y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico es el 787-525-6045. Ese es mi móvil 24/7. Muy bien. Y recuerden que en FEMBI lo hacemos fácil. Los veo en el próximo webinar. Bye bye.